capítulo más de Italia por la Libre. Muy contentos de que este podcast pues, cada vez lo van compartiendo y hoy no va a ser la excepción de tener una gran compañía, una plática muy amena de un comunicador, máster en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ahorita está teniendo aparición en lo que es la producción en noticias dentro de Radio Watt y muchísimas más anécdotas, trabajos, experiencia que ha sumado a lo largo de su trayectoria, que es alrededor de 25 años. Ahorita lo vamos a platicar bien. Así es que le doy la más cordial de las bienvenidas a Javier González Vázquez, orgulloso de aquí de Ciudad Victoria. Así es. Bienvenido, Javier. Gracias por pues, dedicar esta tarde aquí al podcast de Italia por la Libre. Muchas gracias, Italia. Gracias por la invitación. A todo el equipo de producción también, por supuesto. Y pues sí, ya son bastantitos años. Ya me siento viejo. Ya son muchos años. Varios años ya Así dentro es. de esto que viene a ser los medios de comunicación. De una u otra forma estás muy activo. Me comentas que estás dentro de programas de gobierno, te encuentras dentro de, digamos, de la burocracia, lo podríamos decir. Pues estamos en de algún modo. Sí, en Comunicación Social de DIF Tamaulipas. Programas de DIF Tamaulipas. Y también en el área de noticias en Radio Universidad. Ahorita, actualmente. Universidad. Pero bueno, ya una trayectoria un poquito larga también. Bueno, me comentabas que fraccionas tu día, ¿verdad? Sí. Colaboras en varias empresas, estás apareciendo ahí continuamente. Platícame, por ejemplo, cómo es un día y ya de ahí nos vamos a ir descubriendo cómo comenzó pues toda esta inquietud de tu parte de desarrollarte en este ámbito. Pero vamos a comenzar por ahí. ¿Qué hace Javier un día de mucho trabajo? Un día de mucho trabajo. Mira, fíjate, iniciando por la Dirección de Comunicación Social, es un área muy diversa, inclusive nos mueve mucho de la ciudad, hacemos giras inclusive a veces por todo el estado, conocemos desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, hasta Tampico, nos movemos mucho en el área de comunicación social, concretamente en el área de prensa. Entonces es un día que si por alguna razón no hay una gira, estamos en labores de oficina, también cubriendo eventos locales. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde aproximadamente, y de ahí corremos a la universidad, entro a las 4:30, allá estoy en área de producción y locución, hasta las 10:30 de la noche. Entonces, pues sí es un poquito pesado, pero mira, ¿qué te voy a decir así? Cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, no lo sientes, la verdad, y yo creo que es algo donde siempre quise estar. Yo creo que hoy día a día estoy donde siempre quise estar. Qué bonito, me da mucho gusto escuchar esas palabras, porque a veces el destino, el trabajo, las circunstancias nos llevan a vivir experiencias que a veces pues duran muy poco o pues nos mueven del lugar y nos queda solo el recuerdo, pero el escucharte de verdad me da muchísimo gusto que pues te sientas pleno, porque es cierto, aquí han venido muchas historias de éxito y yo creo que el éxito es diferente para cada persona. Habrá, y ahorita está muy de moda eso, nos sentimos presionados como por seguir ejemplos en redes sociales, pues vemos, no sé, vidas que decimos, ay, yo quisiera hacer lo que está haciendo esa persona, o yo me quisiera desarrollar, y a veces olvidamos las cosas que tenemos hoy por hoy, que a lo mejor en algún momento fueron solo sueños o fueron metas, y pues la rutina diaria te hace que vayas apreciando y agradeciendo cada detalle que a veces decimos, que se nos olvida, que a veces pedimos por ese instante que estás viviendo. ¿Y cómo te llevó? Porque bueno, sabemos que en tus estudios no te fuiste, primeramente no te inclinaste por los medios de comunicación, sino que las circunstancias te llevaron. Pero ¿cómo fue ese inicio de elegir tu carrera, por ejemplo? Estás... pues veo que conoces sobre política, te especializaste en este tema. Platícame cómo fue primero esa inclinación. Bueno, yo inicialmente estudié, ya hablando de licenciatura, la licenciatura en la administración en la Facultad de Comercio, orgullosamente de la poderosísima Esa fue la primera de la UAT, claro. Sí, claro, ahí estuvimos, pero de manera natural se me dio lo de los medios de comunicación.
Y justamente voy a hacer un poquito de historia para que vean lo viejo que estamos. Por allá, por el año del 89 Más bien de lo experimentados que estamos. Sí, diga. Así es. Somos adultos experimentados. Claro. De la mano, al entrar a la licenciatura, se me da una oportunidad como DJ también en la música. Estamos hablando de 1989. ¿Cuántos años, más o menos? Pues si Pitágoras no falla, deben ser como 35, 36 años aproximadamente. Me tocó pasar pues por toda la evolución de la música, de los discos en acetato, a los cassettes, a los CD. De hecho, bueno, ahorita no es porque me ganó el tiempo, pero por ahí tengo una colección desde cartuchos de 8 track, donde poníamos los spots en la radio. Tengo mini disc, tengo cintas de carrete abierto. Me ha tocado prácticamente todos los formatos de audio, desde 1989 hasta la fecha. Entonces empecé a conjugar el estudio con los medios de comunicación y con la música sobre todo. Ya los medios ya es a partir del año 2000, cuando empiezo ya en los medios de comunicación, casi siempre más hacia el área de noticias. De hecho, tengo la etapa más grande en la radio en el área de noticias, también como locutor en ORT, ahí en el 13 Juárez, inicio pues cubriendo todas las cabinas. Todas las cabinas. Hubo una oportunidad en que, bueno, si me permiten, voy a platicar la anécdota cuando mi amigo Miguel Ángel Montalvo era el encargado de recursos humanos en ORT, ahí en el 13 Juárez. Yo venía ya de estar un tiempo en Radio Tamaulipas y me dice Miguel, oye, ¿te interesa entrar de cubreturnos? Sí, claro, cuando tú vas empezando y cuando te gusta, inicias, ¿no? Claro. Entonces me dice Miguel, mira, me caes como anillo al dedo porque hay varios locutores de varias estaciones. Sabemos que Organización Radiofónica Tamaulipeca tiene varias estaciones con varios formatos, con varios estilos musicales. Y en ese momento yo tenía esa bendición de manejar pues casi todos los formatos musicales. Entonces me dice Miguel, empiezas como cubreturnos. No les hemos dado vacaciones a varios locutores de varias estaciones. No se han ido porque no hay quien los cubra. Y me dice, ¿te avientas? Claro que sí. Entonces era un mes en XBJ con música romántica, al siguiente mes en RPB con música ranchera, al siguiente mes te vas a W con música pop, al siguiente mes iba iniciando la primera FM que hubo en Ciudad Victoria de música comercial, hoy conocido como La Cotorra. No inició así, inició con música en inglés, de ahí estaba Miguel Ángel Montalvo. Entonces me fui un mes. Y pero estabas todo. En la parte de, yo era locutor. De producción. Estabas al aire. Locutor al aire. Okay. Sí, como locutor al aire, presentador de música. Muchas anécdotas ahí en ORT, todas buenas afortunadamente. Y así es como inicio en la parte de la locución. Y en esa etapa, pues ya prácticamente terminando mis estudios de licenciatura en administración. Por una parte los estudios hacia un lado y la etapa de la comunicación hacia el otro, que siempre me jaló la comunicación, siempre me ganó. Y de ahí en adelante, pues, en la conducción de noticieros. Después de haber estado un mes en cada cabina de ORT, me jalan para el área de noticias y me voy a la conducción de noticieros, a ORT Noticias, con la verdad, un equipazo, la verdad que siempre se ha mantenido en la Organización Radiofónica Tamaulipeca, en el área de noticias, que siempre han estado a la vanguardia. Ahí me toca aprender muchos compañeros en ORT, y de ahí para adelante, de ahí viene ya la etapa de la comunicación social ya a nivel gubernamental, y ahí seguimos. Claro, sí. Qué importante eso que mencionas de el compartir. Sí. Realmente, o sea, porque pasan generaciones de locutores, como de operadores, sí, etcétera, ¿verdad? Cada quien fungiendo ahí en su puesto, pero realmente lo que enriquece a uno como trabajador o como compañero, pues es eso, lo que vemos en las demás personas y sí, lo que las demás personas ven en nosotros, y se hace ese intercambio, ¿no? De ok, yo tengo esto para aportar, pero puedo observar las habilidades de tal compañero, claro, y te queda marcado para siempre. Aunque no vuelvas a trabajar con la persona, toda la vida le vives agradecido y vives como, sí, como atento de esta lección la aprendí, sí, de tal persona. Me cuentas que, por ejemplo, con Miguel y con todos, sí, los que te tocó compartir en ORT. Sí, fíjate que en esa parte sí te lo quiero compartir también. Siempre me he sentido bendecido hasta la actualidad.
de haber llegado en el momento justo con la persona justa. He aprendido mucho desde 1989, que trabajé con Rudy en Black Hair Disco desde muchos años. Ahí conocí muchos compañeros que hasta la fecha siguen vigentes, como Alberto Cepeda, Alberto Zeus, el propio Miguel Ángel Montalvo, el propio Rafa Galán, que también era, creo que iba terminando la secundaria cuando iba empezando como DJ con su hermano, con Pepe, con sus hermanos. Estuvo aquí también con nosotros. Sí, la verdad. Y fue... Bueno, no, 3. Sí, han sido grandes experiencias. Esto, por ejemplo, en el ámbito de la música, el propio Jorge Guerrero también, que lo conozco desde la secundaria. Que también va a estar desde que estaba él en la secundaria, no yo. Obviamente. Que también va a estar para que no se lo pierdan. Excelente, muy bien, claro, mi buen amigo George. Muchas anécdotas también. Y ese tipo de personas, te digo, me siento muy bendecido porque no solamente en lo profesional, sino que también me han brindado una amistad que ha durado por años. Todas estas personas que conocí desde toda la época de los 90s, tanto en la música como en el periodismo, pues lo sigo manteniendo esas amistades que me han formado. Como te mencionaba, he estado, pienso yo, en el lugar indicado, con las personas indicadas, y que hasta la fecha lo sigo viviendo actualmente en Radio Universidad, en el DIF Tamaulipas, ni se diga, grandes compañeros, y de ellos aprendo todos los días. Sí, y qué bonito eso de llegar al momento indicado, pero no creo que sea solamente el momento indicado, sino todo el trabajo que traes contigo, las experiencias, el prepararte y llegar, obviamente es en conjunto, y llegar a ese momento ya con lo que tú traes para aportar y sucede la magia. Ahora, sí. Estar preparado, pienso yo, para cuando se presente la oportunidad. Exacto. Porque las oportunidades siempre se presentan, pero a veces no siempre estamos preparados. Entonces, si te preparas, igual sirve de mensaje para el que lo quiera tomar, sobre todo para las nuevas generaciones. Si te preparas, cuando llegue tu momento, lo vas a aprovechar. Exacto. Qué correcto eso, porque a veces decimos, no, pues es que ahorita no hay oportunidades a lo que te dediques. No, ya no voy a seguir practicando porque pues no, ya no hay chance, ya no encuentro un lugar. Y realmente no, porque eso somos nosotros. Nosotros no somos los lugares en donde trabajamos, o sea, nosotros somos nuestro trabajo. Los lugares son las oportunidades, como dices, los espacios para poder desarrollarnos con lo que nosotros ya traemos dentro, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntame, Javier, un poquito más a detalle, ¿cómo fue esa primera invitación que te hacen, que de ahí empieza la historia? Te invitan como DJ. Sí. Primero, pues amenizar eventos sociales. Sí. ¿O dónde trabajabas? Fue casi de manera fortuita, porque nunca lo voy a olvidar, porque fue una fiesta de 15 años de la hermana de un gran amigo que ya falleció, Pedro Eduardo. Muy joven estabas. Sí, iba entrando a la universidad, tendría algunos 18 años. Y sucede que se contrata un equipo de audio, el cual yo lo conocía de vista, y siempre me ha gustado la música, siempre he tenido esa pasión por la música. ¿Algún estilo al que te inclines más o eres de playlist de lo que caiga? Bueno, ya escuchas de todo. Conforme va avanzando, ahora con esto de la tecnología, que es una bendición, ya cada quien puede escoger sus propios playlists. Obviamente, pues la mejor época que tuve fue en la secundaria o en el Cebetis. Y me gusta mucho la música de los 80s en inglés, más o menos el estilo de Miguel Ángel Montalvo. Coincidimos mucho en eso con mi amigo Miguel. Pero en esa época, en 1989, pues era la época de los cassettes, de la música grabada. Entonces era el parteaguas entre los discos LP y los cassettes. Aún no llegaba el CD, el compact disc. Entonces yo tenía mi música. El compact disc fue casi llegando a los 2000, ¿no? Sí, más o menos. No tengo bien el dato. 90 y tantos. Pero pues como recuerdo, conforme yo lo viví también. Claro. Sí, fue como a los 2000. Sí, en esa fiesta que te digo que se me quedó muy marcada, mi amigo, que en ese entonces era el hermano de la quinceañera, me dice, oye, ¿tú tienes música? Sí, tengo. Pues tráetelos para que pues lo pongan aquí en la fiesta. Porque si bien es cierto, había un equipo contratado, todo, sin embargo, no traía, vamos a decirlo así, la música tan actualizada. Entonces, llego yo con el DJ ahí del momento y le digo, oye, mira, fíjate, traigo estas canciones, así. Dice, ok. Pero en cassette, los que hayan vivido la época del cassette me van a entender, era muy difícil colocar una cinta o una canción. Imagínate que grababas un cassette con 10 canciones,
pero para que la canción número 3 empezara en el momento, era un show. Tenías que hacer con un audífono, etcétera. Y me decía, oye, pues, si tú ya conoces dónde está la canción, sí, bueno, pues ponla tú. Entonces me da los audífonos y yo pues ahí en la casetera, para adelante, para atrás, y le decía, ya está lista. Y me decía, bueno, esta es la consola, ¿la conoces? No, pues las he visto. No, mira, la vas a bajar aquí, la vas a poner acá, la vas a poner aquí. Y de ahí me arranqué. 1989, octubre de 1989. Yo creo que es una fecha que nunca se me va a olvidar. Claro. Y de ahí para adelante. De ahí para adelante me empezaron a ver otras personas. Era un equipo modesto con el que yo empecé. Y de ahí me llaman para Black Hair Disco, que era en ese entonces, pues, de lo Pero dices, me empezaron a ver más personas. Esa fue la primera vez que se da por las circunstancias, por tu amigo, por el evento. Fue de manera fortuita, pero esa fue la primera. ¿Cómo fue la segunda y las demás que te llevan a que alguien te mira y alguien te dice, ok, tú sabes trabajar, tú tienes madera de DJ, vente a trabajar ahora sí profesionalmente? Pero ¿cómo fue pues hasta llegar a esa invitación? Sí, llega porque la persona de ese equipo pues nos hacemos amigos de alguna forma. Y sí, me invita, me dice, oye, pues puedes venir, voy a tener una fiesta en 15 días, así. Y en esas fiestas empezaba mucho también la videofilmación, apenas empezaba la videofilmación, estaba en pañales. Entonces, una persona de apoyo, Armando Wong, una persona de apoyo de video que también trabajaba en Black Hair Disco, me ve trabajando. Y él le dice al dueño, a Rodolfo Valdés Cerruti, un gran amigo también de muchos años, dice, oye, hay una persona, porque el DJ titular de ese sonido, que ese sí ya era un mega sonido profesional, el muchacho que estaba como DJ, con tiempo ya le había avisado al dueño que él tenía que emigrar, por cuestiones de trabajo se tenía que ir. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Así como que te trabajo de aquí a, no sé, a diciembre, porque en diciembre me tengo que ir. Muy profesional, el muchacho, el joven. Entonces me decían a mí, oye, se va a ir esta persona, ¿nos puedes ayudar? Yo, claro. Pero ya fue un cambio monumental de un equipo a otro. Al equipo. De un equipo a otro. Fue un cambio monumental. Pero dijiste, como quiera, ¿no? Claro. No, ya, cueste lo que cueste, lo voy a aprender sobre la marcha. De alguna forma ya traía las bases, ¿no? Claro. De alguna forma traía las bases, pero sí fue un cambio muy, muy grande que me enseñó no solamente a trabajar los equipos profesionales, sino que me abrió camino porque ese equipo grande al que yo llego ya estaba muy bien conectado en su momento con los mejores eventos de Ciudad Victoria, y eran eventos que prácticamente eran 3 o 4 equipos de audio los de aquí de Victoria, los principales posicionados más conocidos. Y tenían la ventaja de que se conocían entre ellos. Estamos hablando de Rudy, de Alberto Cepeda, de Javier Moya, inclusive Pepe Galán. Entonces, entre ellos, cuando había un evento muy, muy grande, se reunían y entre ellos sacaban los eventos. Se apoyaban. Sí, claro, se apoyaban. Y esta era una parte muy, muy padre que siempre me gustó, y de todos aprendí. Estamos hablando, como dicen los muchachos de hoy, de la vieja escuela. De la vieja escuela. Sí. No, y cuando sabes, por ejemplo, cuando aprendes con grado de dificultad, ¿no? Que te pasó a ti. Sí. Hablando de, pues, el que te tocó los cassettes, o sea, ahorita ya es solo un botón, ¿no? Un clic, o sea, y que dices tú, wow, si lo pude lograr de ese modo tan vintage, tan vieja escuela, pues ya lo demás es como, pues, más sencillo, ¿no? Solo aprender a moverle, a lo mejor escuchar consejos, pero pues digamos que más práctico. De hecho, tengo un compañero en DIF, Toño Hernández, que es un muchacho muy joven, un buen prospecto para DJ, que lo acabo de ver la semana pasada, trae una tornamesa Denon muy bonita, pero llegué a la conclusión, lo vi, se lo pregunté y me lo confirmó. Ya no necesitan audífonos para mezclar, porque sus nuevas tornamesas ya traen una pantalla, traen sus archivos, traen sus gráficos, y con solo mirar la gráfica pueden hacer sus mezclas. Claro. Exacto. Obviamente es la tecnología, es algo que no podemos negar, y que si quieres seguir vigente, te tienes que actualizar, obviamente. Entonces nosotros venimos, la parte que iniciamos mucho antes, decía yo, venimos de la cultura del esfuerzo. Uh-huh. Ojo, no estoy diciendo que los chavos nuevos no se esfuercen, pero sí era más difícil. Para empezar, por ejemplo, un DJ, la materia prima de un DJ es la música, son las canciones. En la época de la vieja escuela, por llamar de alguna forma,
nosotros comprábamos la música. Tenías que ir a una tienda de discos, comprar un disco completo, de la cual a veces nada más te funcionaba una canción, o a lo mucho dos, te ibas de ganas y te funcionaban dos. Pero no había discos donde no te funcionaba ninguna, pero tú ya lo habías comprado. ¿Sí? Actualmente es muy fácil conseguir la música. Ojo, no estoy diciendo ni que se la roben ni los sitios, no. Los propios artistas te la ponen en sus redes, te presentan y te anuncian, ¿sabes qué? El próximo viernes voy a presentar mi nuevo sencillo, tal y tal y tal, y aquí te lo tienes. ¿Qué hacen los DJs? Mira, esto sí me gusta, hasta le hago un remix aquí, le pongo acá, le pongo allá. Es algo más práctico. Exacto. ¿Sí? A nosotros nos costó un poquito más, nada más. Y estoy hablando de la parte del DJ. La parte de los dueños de los equipos, esa es otra película. Y me entenderán los que he mencionado, porque para que tú tuvieras una mezcladora profesional, un amplificador profesional, una bocina profesional, mínimo te tienes que ir a Monterrey, a Ciudad de México o a Estados Unidos. A comprarla. A comprarla. Solamente comprarla. Hoy, nada más para comprarla. Hoy en día, tú vas a cualquier tienda departamental, vas a las frutas y verduras, de repente volteas, mira, aquí venden bocinas. Y te compras tu bocina y te la llevas a tu casa o la rentas, ¿no? O sea, sí. Ha evolucionado mucho. Lo mismo pasa con los compañeros fotógrafos también. Ha evolucionado mucho. Y me da mucho gusto ver que la mayoría de mis compañeros siguen vigentes. La tecnología ha venido cambiando. En la última época la tecnología ha avanzado muchísimo y casi todos han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías. Y te lo reitero, nos forjamos en la era del esfuerzo. Siempre vimos retos, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ellos. Pues yo no digo que seamos mejores, pero ahí la llevamos. Pero les tocó. Sí. Les tocó nos tocó vivirla y pues hemos sobrevivido. Y esa es la parte de la música como DJ. Y en la comunicación social, pues bueno, ya esa es otra historia. Esa es otra historia. Yo digo, todo viene de la mano. Sí. Cuando eres entregado a tu trabajo, pues realmente el destino te va llevando a los lugares en donde pues vas a aportar, donde vas a sumar, y creo que pues es como tu historia. Oye, Javier, y hablando un poco más acerca de los DJs, que decíamos que, bueno, yo qué culpa tengo que me haya tocado. Es algo que atesoras, ¿verdad? Y como dices, pues no lo usas como para sentirte superior a las nuevas generaciones, sino que simplemente, pues qué bien, qué padre, y deberían las nuevas generaciones escucharlo, porque es enriquecedor estar oyendo esas historias. Como dices, no para marcar jerarquías ni nada de eso, sino porque tiene que haber ese intercambio. Tienes que conocer cuando te dedicas a algo. Claro. Creo que lo mejor es que te vayas hasta el principio para que tú veas cómo ha sido el proceso, quiénes han estado apareciendo por ahí. A mí me parece eso muy importante en el ámbito en el que tú te muevas. Tienes que conocer quiénes vienen atrás. Hablemos de historia, hablemos del tema que estemos hablando. No puedes llegar y decir, no. A ver, espérate, hay un montón de personas que vienen esforzándose, claro, y que tienen mucho que aportar, y que todo lo que uno escucha, y más si son experiencias en el trabajo, en la vida, pues todo aporta, ¿no? Pero hablábamos de esa parte pues técnica, lo que son los aparatos, la música, el conseguirla, etcétera. Pero está el otro lado, que es el lado humano, que yo creo que no se puede sustituir por ninguna aplicación ni inteligencia artificial. Bueno, ahorita las nuevas generaciones, quién sabe, ¿verdad? Los bebés ya no sabemos dónde que van. Ya no van a saber. La otra vez estaba pensando eso, porque sí es grave. Porque no te pasa de repente. Ves contenido y uno tiene un grado como de discernimiento es la palabra, ¿no? ¿Qué dices tú? Ese video no es real. Claro. ¿No? O sea, tenemos como ese sentido, a pesar de que la inteligencia artificial está ya, como lo dice su nombre, tan inteligente que llega a confundirte, de decir, ¿es real o no? Pero a pesar de eso, siento que pues todavía existe esa parte de que sabemos reconocer cuando algo no es... El toque humano. El toque humano, exacto, que es muy importante. Y hablando de los DJs, ¿cuál crees tú, o cuáles son esas características o ese sentido humano que deba tener un DJ para que tú digas, porque lo mencionaste hace rato,
tiene madera de DJ. Hablabas de alguien que conoces. Sí. ¿Qué ves tú en las personas para que tú llegues y digas que él tiene madera de DJ? Porque no creo que sea solamente que ponga música, va mucho más allá. Sí debes de tener un cierto sentido, un sexto sentido, el saber percibir a la gente, el saber percibir el ánimo, el saber distinguir quiénes son las personas que te están escuchando, saber distinguir el público al que te estás dirigiendo. Entonces, estas características sí son muy importantes. Y sí, y coincido también en lo que dices, va de la mano con lo que decías de inteligencia artificial, porque en la actualidad, pues puede decir, no, pues ahorita cualquiera puede ser DJ, o yo le aplano un botón y la música se mezcla sola. Pues a lo mejor sí se mezcla sola, pero tú debes de tener cierta percepción hacia la gente y darle a esa gente lo que ellos esperan que en realidad les estén dando. ¿Y cómo lograste tú, cómo podrías describir que vas desarrollando precisamente esa habilidad? Observas a la gente. Sí. Pues también debes saber apreciar un tanto como ese perfil de músico. Sí. Al momento de apreciar y decir, como lo que decías, me compraba el acetato o me compraba el material completo con las 13 canciones. Y existe un sexto sentido que no lo tiene toda la gente. Claro. De escuchar el disco y decir, ¿sabes qué? Estas 2 canciones van a ser sencillo. Claro. Estas canciones van a ¿por qué? No lo sabes, solamente y coincida. A mí me pasó en su momento con El Recodo, con varios grupos de mi gusto, que yo escuchaba todo el disco y antes de sacar los sencillos yo decía, estas 2 van a ser las fuertes. Y pasaban los meses y efectivamente. A mí me tocó. Y yo les decía, ¿qué les dije? Yo debo de trabajar en una disquera. A mí me pasó eso justo que tú dices, a mí me pasó en Radio Tamaulipas en la década de los 90s, cuando empieza a llegar la onda tejana. En Radio Tamaulipas, un director que ya falleció, desafortunadamente, el señor Roberto Ibarra, me da una oportunidad y me dice, hazme un programa de medianoche, porque en eso entonces la música tejana empieza a llegar por el rodeo de medianoche. Así se llamaba en las ciudades grandes, en Monterrey, en Austin, en Houston. Era el rodeo de medianoche. Literal, era un rodeo, pero así como en las peleas de gallos en la feria de repente meten artistas, en los rodeos metían artistas. Era la onda tejana. Y es cuando empieza a llegar, por ejemplo, el primer disco de Pesado, el primer disco de Intocable, el primer disco de Bobby Pulido. Artistas consagrados. Pero en la época en que a mí me tocó eran nuevos. Entonces yo me compraba los discos, ya estamos hablando en la época del CD, del compact disc. Yo me compraba los discos completos y tenía esa grandísima ventaja que aún la sigue teniendo tanto Radio Tamaulipas como Radio Universidad, de que a los locutores les dan la confianza de que programen a su gusto. Entonces, cuando me dicen eso de que prográmate 2 horas, de 12 de la noche a 2 de la mañana, lo primero que pensé es, ¿quién me va a escuchar? Ahora todos están dormidos, ¿no? Hay gente que trabaja en los hospitales, los traileros que van por la carretera, principalmente. Los operadores en las maquiladoras, etcétera. Los veladores. Sí, me llega un disco, el primer disco de Intocable, por ejemplo, y pues iban a promocionar una canción, o por ejemplo en la radio comercial, tú escuchabas nada más una canción, a lo mucho 2. ¿Por qué? Por los convenios comerciales, lo que tú gustes. Uh-huh. Yo teníamos la ventaja en ese entonces, y yo pude poner el disco entero si lo quería. Entonces yo escuchaba, decía, espérame, es que la 1, la 3, la 5 y la 7, todas están muy buenas. Entonces yo las ponía y a veces la gente me hablaba, tenía un línea me dice, oye, ¿esa canción de quién es? De este. ¿En qué disco viene? En este. Es que en la estación, en la radio comercial, nada más ponen una. Yo, bueno, ellos tendrán sus intereses. Tú has estado en radio comercial, me decían. Uh-huh. A veces te dice un promotor, te llega este single. Durante 6 meses. Esta y hasta en la sopa. Sí. O sea, en la mañana 2 veces, en la tarde, en la noche. Sí. Y nosotros tenemos la libertad de elegir la música. Entonces, eso te va dando ese sexto sentido del que tú hablabas, ese sentido de decir, esta canción sí va a pegar. Sí. Entonces, a mí me salieron muchas canciones muy buenas que en la radio comercial no se escuchaban. O salieron en la radio comercial, pero hasta 6 meses después. Claro. Para cuando salía en la radio comercial, nosotros ya la habíamos tocado 6 meses antes. Entonces, también eso da de que te empiezan a escuchar y te empiezan a jalar.
Oye, es buena música, buena música, buena música. Claro. Y es lo que te saca adelante. Claro, sí, porque uno agarra sus favoritas estaciones, programas, locutores, precisamente por eso, por el buen gusto que tienen a lo mejor de presentar las canciones, o que no se limiten, no, más bien, no se limitan a solo decir el nombre de la canción, sino que te enriquece más la plática o el momento, ¿no? De estar escuchando el sencillo. Bueno, y hablando acerca de tus gustos musicales, a ver, platícanos, ¿qué oía Javier cuando era niño? ¿Qué oías en tu casa, pregunta. Tus papás, tu familia? Mis hermanos. ¿Cómo fue? Porque eso es algo que yo siempre lo platico con los invitados, de que es algo que nos deja muy marcados, o sea, tenemos como esa herencia que nos dejan nuestros papás o las personas con quienes convivimos más día con día. Y ya cuando llegamos adultos, pues ya obviamente descubrimos nuevos géneros que de niños no, por alguna razón no llegamos a tener alcance. Sí. Pero ya de adultos vas agarrando tus gustos, pero nunca, bueno, al menos en mi caso, nunca dejas por un lado lo que te deja de herencia, porque eso viene con sentimientos. Escuchar esa música no solo viene con recuerdos, sino viene sentimientos, olores, etcétera. O sea, eso ya es una cosa más profunda de recordar, ¿no? De que una canción se vuelve ya un recuerdo bonito, ¿no? Platícanos cómo fue tu vida en tu casa, con tu familia. Sí, fíjate que yo soy convencido de que a veces ya vienes marcado para hacer algo en esta vida, ¿no? Así tengo la idea, la percepción. En el caso mío, estuvo muy, muy marcado por mis hermanos mayores. Yo soy el menor de la familia. Mis dos hermanos mayores siempre tuvieron un gusto por la música clásica y la música instrumental, pero les digo yo, eran muy radicales, porque así como llegaban con un disco de Richard Clayderman, más bien llegaban con dos discos, te estoy hablando de los discos LP, y el disco de arriba era el de Richard Clayderman y el de abajo era de Ramón Ayala. ¡Qué contraste! Sí, así, ese soy yo. Sí. Entonces, pues yo digo que bien, porque tenía las opciones de escuchar todo, ¿no? Pero me marcó mucho y me sigue marcando. De hecho, pues ahora sí que les doy una exclusiva. Próximamente en Radio Universidad, ya estoy trabajando en el proyecto, voy a tener un programa de música instrumental que actualmente no se toca en ninguna estación aquí en Tamaulipas, bueno, al menos aquí en Ciudad Victoria. ¿Por qué? Porque sí es algo que se me quedó muy, muy marcado de mis dos hermanos varones mayores. Ellos compraron sus discos con música de Beethoven, de Bach, música de Richard Clayderman, música de Ray Conniff, los clásicos. Y de hecho hubo un programa que yo escuché alguna vez en Ciudad de México que se llamaba Instrumentales de Oro. Voy a tratar de emular ese programa Instrumentales de Oro. Obviamente estamos hablando de música de los 70s, de los 80s, pero va a ir aderezado con música contemporánea de New Age, como lo puede ser Yanni, Enya, que ya es un poquito hacia los 2000s, que sigue siendo música instrumental, música clásica mezclada con música moderna. Por ejemplo, Yanni hace una fusión muy buena del rock con la música instrumental, que son los dos géneros favoritos míos, el rock y el instrumental. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor. Vamos a estar trabajando en ese proyecto que próximamente, bueno, ya me lo autorizaron, estará saliendo en Radio Universidad, algo de música clásica en una función con New Age, con rock un poquito, y vamos a estar trabajando en eso. Pero sí tienes mucha razón, la música que escuchas en tu infancia te marca para toda la vida. Y además, a eso le fusionamos que en mi época de secundaria, del 82 al 85, no sé si alguna vez lo habrás escuchado, pero en esa época del 82, desde el 81 hasta el 86 más o menos, esa época, igual te lo pudiera haber confirmado Miguel Ángel Montalvo, en esa época algo pasó en la música, algo pasó, y en todos los géneros. Échenle cuentas, del 82 al 85 decía principalmente, o extendiendo en los 81, 86, en la música que tú me digas, en el rock pop, desde Michael Jackson, desde Madonna, desde Cyndi Lauper, grandes artistas como Toto, como Christopher Cross, que por cierto ya estoy con un pie así. Mi hija, la mayor, me ha invitado el 19 de diciembre, se presentan en el Monterrey Toto y Christopher Cross.
como un sueño para mí, pero voy a estar allá con ella, con mi hija, mi padre, pero en otros géneros también, en la música grupera. En esa época es el boom de la música regiomontana, de los grupos como Tropical Panamá, como el grupo Pegaso, como es esa década. Entonces, yo soy un convencido de que en esos años algo pasó. Bueno, mira, no me voy a hacer la joven. No. No voy a hacerme la joven, pero no puedo opinar mucho porque no me tocó esos años, ¿verdad? A pesar de que soy muy, me encanta escarbar hacia atrás de los géneros. Y si hay un género y si tú ahorita me estás recomendando, yo llego a mi casa y me pongo a escuchar. Claro. Porque me gusta, no me gusta quedarme pues ni con la duda y aparte pues todo, como decimos, todo suma, ¿verdad? Claro. Todo lo que te llegan a recomendar o aportar suma. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo lo describirías? Cuéntame, porque de eso sí, yo no puedo opinar mucho, pero ¿qué crees tú que haya pasado? Miguel igual sí nos comentó algo también. Sí. Lo recuerdo muy bien y señalaba igual ese lapso. Pero tú, ¿qué pasó en cuanto a qué? Tal vez no podría describir exactamente qué haya pasado. Lo que sí te puedo decir. ¿Una pausa o un...? Fue un fenómeno que se dio de muy alta, creo yo, así lo califico yo, de muy alta calidad en la música. Todo era, sí, o sea, por acá todos géneros. Fue un conjunto de situaciones. Okay. Fueron instrumentaciones, fueron letras, fueron vocales, fueron muchas situaciones que dieron justamente con ese boom de la música. Te digo, en varios géneros, no solamente en el pop o en el rock. Fue un momento que inclusive ha trascendido, porque estos artistas que te digo, por ejemplo, los que voy a ver ahora en diciembre, son grupos que se forjaron en esa época y siguen vigentes. Siguen vigentes. Son artistas que en su persona ahorita andan entre los 70 y 80 años de edad y siguen tocando, siguen en los escenarios, siguen vigentes. Digamos que fue una época que pues marcó a todos los géneros, a todos los grupos, como que la música que se hizo en ese lapso quedó y va a pasar los años y va a estar como lo que sucede ahora, que a diferencia de lo que sucede ahora, que salen hitazos o salen canciones y en un mes y ya no te acuerdas de ella. Sí hay buenos artistas nuevos. Ah, claro. Yo cuando platico con mis dos hijas, tengo dos hijas, una de 23 y una de 21. Obviamente ellos crecieron escuchando mi música porque era lo que le ponían el coche cuando las llevaba a la escuela, entonces se las aprendieron de alguna forma. Pero yo les digo a ellas, artistas nuevos, bueno, nuevos entre comillas, los hay. Una Miley Cyrus, una Ariana Grande, este otro muchacho, el moreno, se me va, el pelo chino. Bueno, se me van los nombres. Bruno Mars. Son artistas, yo creo. Weeknd. The Weeknd, que si se mantienen, van a trascender. Son artistas diferentes. Sí. Son artistas diferentes. Son artistas que tienen un toque personal. Yo creo que eso es una parte básica también, que tienen su toque personal. No los confundes con otro artista. Sí. Fue lo que sucedió, te decía, por ejemplo, en el regional mexicano. Tú escuchas una canción de Los Invasores de Nuevo León, aunque sea muy viejita, pero con el simple hecho de escuchar el acordeón, el bajo sexto, etcétera, tú sabes que son Los Invasores de Nuevo León. Incluso no los confundes con nadie. Incluso antes de que entre la voz. Sí, claro. Tú ya identificas y tú sabes quién es y no lo confundes con ningún otro artista. Por el registro, por el sonido, el registro que usan en el teclado, el registro del acordeón. Eso es parte de lo que sucedió en esa época que te digo que marcamos, donde algo extraordinario sucedió en la música. ¿Sería un momento de lucidez? Puede ser. Por ejemplo, en el regional mexicano, te digo, en esos grupos, si bien es cierto, algunos de los artistas ya no están vivos, pero la música sigue vigente. Tú ahorita vas a una fiesta de 15 años, por ejemplo, y está la música de hoy, la música que se estrenó hace una semana, pero los jóvenes también identifican canciones de los Cardenales de Nuevo León, de Ramón Ayala, de un Carlos y José, las identifican y las cantan y las bailan. Me ha tocado verlo. Sí. Simplemente, por ejemplo, últimamente tenemos las transmisiones de los partidos de Correcaminos por Radio Watt. Me toca estar ahí en el área de producción y estar metiendo grupos en vivo. Hay grupos nuevos para mí que tocan 15 minutos antes del juego y luego tocan en el medio tiempo, etcétera. Y yo los veo, son muchachos jóvenes que andan en los 25, en los 30 a lo mejor, y los veo que traen acordeón
Y la primera vez que lo dije, ¿qué van a tocar? ¿No? Tocan lo clásico, tocan las canciones que conocemos durante décadas y me da mucho gusto verlos y además lo hacen muy bien. Son chamacos de grupos que pues a lo mejor aquí la parte de la producción los conoce, hasta ha trabajado con ellos, me imagino. Muy buenos músicos, al menos hablo aquí de Ciudad Victoria. No tengo el gusto de conocerlos en persona, los he visto eventualmente en escenarios o en la universidad, cuando tenemos eventos en la universidad. La semana pasada hubo un evento de los Juegos Interfacultades y estuvo un grupo ahí de muchachos universitarios tocando música norteña. Lo hacen muy bien. Lo hacen, digo yo de broma, lo hacen como si hubieran vivido esa época. No les tocó. Algunos de ellos todavía ni nacían cuando esas canciones ya eran un éxito y hoy ellos las retoman. Y la gente, por supuesto, se los agradece. Claro. Yo también en lo personal se los agradezco que retomen esa música de esos años y que lo hacen a la perfección, la verdad. He escuchado 3-4 grupos locales de aquí de Ciudad Victoria que tocan regional mexicano y mis respetos, la verdad lo hacen bastante bien. Sí, es que yo creo que eso es primordial, o sea, de lo que hablábamos, en el ámbito en el que tú te muevas. En algún momento una jefa también me dio ese consejo. Si quieres aprender o si quieres copiar a alguien, pues vete al principio, a la original, a ella cópiale y ya después ya le vas metiendo vas teniendo tu estilo, ¿no? Te dediques a lo que te dediques y creo que pues cuando eres buen músico, pues eso es primordial, saber reconocer quiénes son los pioneros o los fundadores del género. Hay géneros que nacieron por una persona, por un sonido, por algo y lo tenemos que reconocer. Claro. ¿Verdad? Bueno, esta es tu vida, digamos, en el ambiente pues más social, más pues de fiestas, de música, pero también está la parte que es tu parte profesional, lo que va dirigido, digamos, más a la política, a, no sé, problemáticas sociales, porque estás presente en el Departamento de Comunicación Social del sistema DIF Tamaulipas, que también estoy segura que te deja pues mucha buenos sabores de boca, porque me imagino que por ahí pues practicas, digamos que pues tu parte humana, ¿no? La parte esa de conectar con las personas, apoyarlas. Platícanos, pues también cómo te va en ese ámbito en el que te mueves para el DIF. Fíjate, retomando lo que te decía al principio en la parte de la música, me ha tocado aprender de los mejores. He tenido muy buenos maestros y he tenido también excelentes compañeras y compañeros de trabajo. En la actualidad ya llegó una nueva generación, ya llegó el relevo generacional que se da por naturaleza. Y sucede algo similar a lo que te decía con la música. Vienen chicos camarógrafos, fotógrafos, muy profesionales, con un trabajo extraordinario. ¿Y qué hacemos nosotros en DIF o qué nos ha funcionado? La mezcla entre, como dice la canción de Arjona, entre experiencia y juventud. ¿No? Sí, exactamente como dice la canción. Nos ha funcionado, la verdad. Tenemos una directora de comunicación muy joven que trae unas ideas bastante frescas que han venido a revolucionar el área de la comunicación. Hoy en día, pues está inmerso todo, por ejemplo, en las redes sociales. Está muy, muy entrado en eso, está manejando mucho en eso. Y está el área de prensa. También son dos áreas fundamentales ahí en la comunicación, el área de redes y el área de prensa. Y en las dos áreas se ha sabido conjuntar un trabajo que, si bien es cierto, pues yo también ya tengo mis años en el área de redacción, de prensa, de comunicación, en el área de entrevistas también, en el área de transmisiones por radio, transmisiones en vivo, de informes, etcétera. Estos chicos que han llegado, pues han llegado con todo, la verdad. Son muy buenos, muy entregados. Ahora traen unas cámaras profesionales digitales que son una maravilla, estas nuevas cámaras, pero por supuesto es la cámara y es el camarógrafo también, va de la mano, por supuesto. Son chicos que se han actualizado, que constantemente están viendo nuevas funciones de estas cámaras, nuevas funciones de cómo se edita, cómo se musicaliza, etcétera. Y nosotros pues hacemos la parte que nos corresponde. Yo estoy un poco más enfocado hacia el área de prensa, ahí en comunicación social,
pero también me toca un poco la parte de hacer testimoniales, entrevistas con beneficiados. Y pues hemos conocido todo el estado. La verdad, no sé cuántas vueltas le hemos dado a todo el estado. Pues voy para 20 años en comunicación social de DIF Tamaulipas. Entonces, esto es cíclico, es por etapas. Hay etapas del año donde pues, nos vamos de gira, recorremos todo el estado. Hay otra época donde nos toca concentrarnos un poco más aquí en Ciudad Victoria, los eventos aquí, los eventos políticos, los eventos sociales. Y pues la verdad, me siento como pez en el agua. Y me llevo muy bien con los compañeros nuevos. Nos hemos acoplado bastante bien y yo creo que eso se nota. Cualquier persona que vea tanto las redes sociales como el área de prensa de comunicación social de DIF Tamaulipas se dará cuenta de que es un trabajo que se hace todos los días, es un trabajo constante y pues nos ha dado muy buenos resultados hasta la fecha. Muy padres. Sí, yo creo que vas a coincidir conmigo que nosotros que tenemos la oportunidad y la fortuna también de manejarnos o de trabajar en este ámbito de la comunicación. A mí me encanta la comunicación, soy apasionada de la comunicación porque creo que la comunicación es fundamental en cualquier momento de la vida, en cualquier empresa. Por eso siempre hay un departamento de comunicación social, ¿verdad? Sí. Porque los comunicadores por naturaleza creo que buscamos la armonía principalmente en todo. La armonía visual, la armonía auditiva, la armonía entre relaciones, ¿no? Qué importante. ¿Cómo llevas, por ejemplo, tú, cómo crees que has aplicado pues ese gusto por la comunicación hacia pues tu equipo de trabajo, tus trabajos en sí y tu familia? ¿Cómo lo dirías? Pues mira, yo creo que lo que nos saca a flote es el trabajo diario, el saber que tienes una responsabilidad y que la sacas adelante. Tiene mucho que ver lo que te decía yo al principio de esta plática que me haces el favor de tener, que cuando haces algo que te gusta, a veces ni lo sientes. Claro, ya en esta época que ya siento que ya vamos de bajada porque ya somos otra generación. Sí, de repente llegas a sentir un dolorcito aquí, un dolorcito allá, manejar 4 o 5 horas, etcétera. Pero pues yo creo que va de la mano con la responsabilidad. Va de la mano con la responsabilidad. Oye, Javier, y otro de los ámbitos en los que también has tenido oportunidad de desarrollarte, me comentas que es la radio. Sí, claro. Por el lado de noticias, pero también por el lado que nos gusta también como locutores, ¿no? Que es ese dinamismo con la gente, eso de que nos llamen, de que la gente ya te ubica, te están esperando porque pues saben a qué hora entras al aire. Claro. Y eso nos lleva a pues atesorar muchas experiencias, ¿no? Muchos momentos, chuscos, no chuscos, tristes. Pasa de todo. ¿Podrías compartirnos alguna de tus experiencias en tu paso por la cabina de radio? Sí, como varias. Locutor. Sí, claro. Mira, por ejemplo, cuando esa época que te platiqué hace rato, cuando me toca ir de cabina en cabina, de entrada, pues me tocó conocer todas las cabinas de ORT. Son públicos diferentes, tú lo sabes. El público de BJ, la romántica, es muy diferente al público de HP, la ranchera, por ejemplo, o el de GW, el de Radio Festival, etcétera. Entonces, te tenías que adecuar, porque la gente ya está ahí, el público ya está ahí, ¿no? Entonces, tú llegas. Entonces, cuando llego, a la primera cabina que llego es a la de XBJ, que era la estación romántica por excelencia de toda la vida. Por ahí pasaron grandes locutores, como don Carlos Adrián Avilés, muchísimos. Y me toca cubrir primero a un gran locutor que era muy, muy celoso de su espacio. Era por la tarde, Ramiro Hernández. Él ya era un señor de edad y le dicen, señor, se va de vacaciones un mes. No quería. No quería dejar a su audiencia. No quería. Sí, se van a olvidar de mí. Sí, ya me decía, por fin acepta irse de vacaciones. Me quedo. El primer día él se queda conmigo. Muy serio, señor, muy formal. Me dice, joven, le voy a hacer algunas recomendaciones. Sí, señor. Dice, punto número 1. Usted va a estar aquí de operador. Por ninguna razón va a abrir el micrófono. Hablar al micrófono. Para los que estamos sabemos que es abrir el micrófono, ¿no? Sí. Por ninguna razón va a abrir el micrófono. Solamente se va a limitar a seguir la programación.
Yo, sí, señor, no hay ningún problema. Es mi espacio, es mi público. Perfecto. Ahí se lo encargo. Ningún problema. Sí. El señor se va y empiezo yo el programa, solo música comerciales. Sucede que en ese entonces en cada estación de radio había una persona encargada, un programador, que era el responsable de la estación. Y en esa ocasión la responsable era la señora Luz María Sassi, que la aprecio mucho, la esposa del ingeniero Raúl Ríos. A lo mejor lo conoces, ingeniero Ríos. Sí. Bueno, y ella ya me conocía. Ella era la que grababa las ofertas de claro, de grande, por supuesto, de la señora Luz María Sassi. Una gran persona, gran locutora. Muchos una voz años. Preciosa de la señora. Sí, muy bonita su voz. Y ella en ese entonces ella era la responsable de la cabina de la programación. Entonces, al segundo día de que ella se da cuenta, obviamente, de que yo voy a estar ahí, pero ella ya me conocía, me había escuchado en Radio Tamaulipas. Al segundo día de que estoy yo al aire, pero solo con música, me toca la puerta de la cabina y entra y me dice, Javier, ¿por qué no abres el micrófono? Y le digo, perdón, señora, pero es que fue la indicación que me dejó el señor. No. Yo te conozco, yo te he escuchado. Abre el micrófono. ¿Segura, señora? Segura, tú abre el micrófono. Empieza despacito. Ya sabes cuando vas empezando, pues das la temperatura, das la hora, presentas una canción. Todavía no ni presentaba yo la canción y ya me estaba timbrando el teléfono de cabina. Era don Ramiro. Ay, Dios. Lanzo la canción, agarro el teléfono y apenas, BJ, buenas tardes. La indicación que le dejé fue de que no abriera el micrófono. Lo estaba monitoreando desde el primer segundo. Mi respeto, el señor seguía cuidando su espacio aún estando de vacaciones. Santo Dios. Entonces cuelgo. ¿Qué hago? ¿Y qué le contestó? Le dije, no, así le colgó. No. Okay, sí le contesté, obviamente. Le dije, de nervios. Fue la indicación que me dieron, la señora Luz María Sassi. Me dio la indicación. Déjeme hablar con ella. Ay, Dios. Entonces, pues ahí voy yo con la señora Luz María Sassi. Le digo, está el teléfono del señor Ramiro. Dice, ay, señor Ramiro. Sí, señor Ramiro. Ya va y le dice, no se preocupe, señor Ramiro, su espacio está seguro, Javier lo conocemos, etcétera. Yo estaba así, o sea, dije, me van a correr. Sí, o me van a cambiar. O sea, de entrada ya quedé mal con el señor, me va a tener ahí. Sí. El señor me escuchaba todos los días. Estuve un mes, ¿sí? Todos los días me escuchaba y me marcaba. Ya después, ya con otro tono, señor. Todo bien, señor. Todo bien. Sí, todo bien. Se le ofrece algo. Todo bien. Muchas gracias. Fue mi llegada a ORT. ¿Tú cómo le llaman ¿cómo le dicen cuando llega alguien y que le hacen la novateada? No, y novateada al aire, la que me tocó en HP después. Se termina el mes en BJ. Me dice Miguel Montalvo, ¿te vas a HP? Un mes. Perfecto. Es que se los rolan, ¿verdad? Un mes. Para que, digamos que vayas descubriendo tu estilo, la gente va adoptándote. Y en ese momento, aparte de eso, era una necesidad de recursos humanos porque durante mucho tiempo, creo que más de un año, me dijo Miguel, no le habían dado vacaciones a ningún locutor de ninguna cabina porque no había no había un cubreturnos. Yo llegué de cubreturnos. Entonces llegaste como de comodín para todos que se pudieron ir. Pero comodín para ellos, pero era la oportunidad de tu vida para desarrollarte. Lo que te decía, tienes que estar preparado para cuando se presente la oportunidad. Y si no estás preparado, te preparas. Brinco a HP y en HP productor Jorge Enrique Hernández Sánchez me da la oportunidad ahí y me dice, oye Javier, ¿puedes venir los fines de semana? Digo, claro que sí. Cuando tienes ganas, tú puedes estar 24 horas ahí y lo disfrutas, ¿no? Entonces recuerdo mucho que los domingos HP tenía dos especiales, el viernes, que era Viernes del Recuerdo, y los domingos. Los domingos se programaba únicamente corridos. Y cuando llego ahí dije, ay, Dios mío, de los géneros que sí manejaba, era el que menos dominaba de alguna manera. No conocías mucho, no tenías. Entonces de ahí me pasaron dos circunstancias. La primera, me toca la etapa en la que se empieza a digitalizar la música, porque antes era de disco, de cassette, ya empezaba el sistema de red con una computadora. Entonces ahí como caí en blandito porque yo ya le sabía, siempre fui de la mano en eso con Jorge Guerrero, siempre fuimos de la mano en ese aspecto de la computadora, en la música y todo. Y pues empiezo a programar la música, a hacer HP es un formato diferente,
es más de cotorreo con la gente, como se le dice, etcétera, etcétera, más de animado, más... Yo batallo, yo soy más formal. Entonces empiezo a presentar la música, porque ahí venía el nombre de la canción, que le cantaba y todo. Entonces, para los que conocen de música regional, me van a agarrar a pamba, como decíamos, porque yo presenté el corrido de Silvia Sánchez. A continuación vamos a escuchar el corrido de Silvia Sánchez. Y le doy play y empieza la canción. Evidentemente no era Silvia Sánchez, era Silva Sánchez. Después, con el tiempo me di cuenta que era José Silva Sánchez. Sí. Obviamente, medio mundo se rió de mí. De entre ellos, Jorge Enrique. Llega, me toca la puerta, entra y entra carcajeándose. Dice, ¿qué dijiste, sonso? Me dice, en buen plan, ¿qué dijiste? ¿Qué presentaste? Pues el corrido de Silvia Sánchez. ¿Quién es Silvia Sánchez? Aquí dice... Y como él era el que capturaba, le pasaban por red y todo. ¿Dónde dice eso? Ven, mira, aquí dice. Efectivamente, en un error de la computadora al momento de capturar la canción, en vez de poner Silva Sánchez, se fue Silvia Sánchez. Y ahí estaba en la computadora. ¿Y entonces de quién fue el error? ¿A quién le echamos la culpa? Como dice mi amigo Tranquilino Pérez, el maestro de ceremonias nada más lee lo que viene en el papelito. Entonces así venía, pues yo así lo leí. Y ahí fue cuando presenté el corrido de Silvia Sánchez. Claro, ¿con qué cara? Si él le había puesto a partir de ahí, gracias a Dios, me tomó mucha confianza y me dice Jorge Enrique, siguiente reto. ¿Qué pasó? Llamadas en vivo. Ay, caramba. Pero entre semana. Yo cubrí... Ay, caramba. Se me va el nombre de un locutor, ya falleció. Me dice, te quedas de 10 en horario estelar, 10 de la mañana, en HP. Aquí manda saludos y que estaba también lo de bolsa de trabajo, estaba lo de los anuncios, estos se haces cuando fallece una persona, servicio social le llamaban. Que a fulanito de tal, que se le dice, se le anuncia, las etcétera. Esquelas, todo eso. Pero también había complacencias, ¿cierto? Y me dice Jorge Enrique, vas con llamadas al aire, en vivo. Nada de que primero lo contestas y luego lo meto al... No. Sin levantar el teléfono, bueno, si estuviste en radio, está el aparatito donde tú le planas y entra directo. Sí. Entonces tú no sabes ni quién te habla, ni qué te va a decir, ni cómo te va a hablar. Entonces, esos sí son retos. Sí. Y timbre el teléfono en una ocasión y pucho, HP, buenos días. Una señora. Se escuchaba ya de unos 60 años, 50, 60 años. Buenos días, oiga, ¿me puede poner las mañanitas? Es que hoy cumplo años. Ah, felicidades. ¿Cómo se llama? Yolanda. Ah, felicidades, doña Yolanda. ¿Cómo le ha ido el día? No, pues muy bien. Ya me hablaron mis hijos, me felicitaron. Ellos están en Estados Unidos. Ah, bueno. Y yo fondeando con las mañanitas, ¿no? En Q y todo. Le voy, oiga, pues haciendo de plática, porque me decían, tienes que sacarle plática, tienes que hacer rollo, tienes que hacer atractivo, es radio comercial, ¿no? Sí, sí. Entonces, le voy, oiga, ¿qué le gustaría de regalo? ¿Qué le han regalado? No, pues mis hijos me hicieron un regalito, me mandaron de allá de Estados Unidos. Ah, qué bueno. Yo, oye, pero algún regalo en especial, algo que usted quiera, algo. Pues fíjese que sí estaría bien, hombre. Dice, es que mire, yo soy viuda. Le digo, caray, y pues, ¿qué le gustaría? No, pues a ver si hay alguien por ahí que se anime, que me eche una llamada. Le digo, caray. Y entonces le digo, bueno, yo siguiéndole la plática, ¿no? Le digo, oiga, pero ¿cómo le gustan? Altos, chaparritos, güeros, morenas. Me va diciendo, a ver si no me censuran. Me dice, como sea, nomás que pise recio. Yo, o sea, no sabía qué hacer, si colgar la llamada, poner la música. Oye, en aquellos tiempos, ¿no? Ahorita, digo, ya está más relajado. No, te estoy hablando del 90, no, ya de 2001, yo creo, 2000, o sea, 2001. Antes que nos dijeran una palabra al aire así, imagínate. Y así uno se ponía todo nervioso. A mí me tocó, yo empecé de locutora en 2010. Okay. Pues digamos que por ahí del 2015 ya estaba un poquito más, pues más suelta, ¿no? Claro. Con la interacción de la gente, y me tocaba mucho eso, ahorita que estás mencionándolo. Sí. Mucha gente me hablaba, ¿sabes qué, Di? Que soy soltero, que me llamo tal, que vivo en tal lugar y dan mi número. Y a ver, y de repente ya andaba, oye, y ya yo bromeando, ¿no? Les decía, oiga, yo soy locutora, yo no vengo a andar haciendo parejitas. Ya me agarraron de la doctora Corazón. Pero claro. Sí es cierto eso, antes pasaba mucho. Sí, obviamente era otra época, hoy ya es más difícil con todo el cambio tecnológico. La gente ya como que le da más penilla, ¿no? Claro, y aparte en aquella época dabas el teléfono de tu casa, porque todavía no estaba el boom ahora de los teléfonos celulares. Entonces, si dabas tu teléfono, dabas el teléfono de tu casa, ¿no? Sí, ¿no? Y está hablándote la gente. Y luego, pues, de que toman sus favoritos, que era lo que decíamos, agarrar a la gente
sus locutores favoritos, sus espacios, y se empiezan a encariñar. Claro. O sea, ya te están esperando y a veces hey, ya llegaste y a platicar y uno, oiga, ya está buena la plática, pero vengo a trabajar, oiga, déjeme hago mi trabajo. Y estando en HP todos los días de lunes a viernes, no sé si todavía estaba mi tocayo Javier Rodríguez Alcalá, tenía el noticiero policiaco a las 12 del día. Entonces, el que estaba en cabina en turno hacía la función de operador y él era el presentador de las noticias. Era 5 o 10 minutitos a las 12 del día. Es muy característico porque ponía su sirena de fondo, sirena de policía, y en ese lapso él daba las noticias policíacas cuando se podían dar notas policíacas. Hoy en día ya está muy difícil, pero él en ese momento hablaba que si chocó fulanito, que si al vecino borrachito se lo llevó la policía al Zaragoza, etcétera. Entonces, él ahí me escucha, me ve. Y aparte resultó que éramos vecinos en aquel entonces. Y de ahí, oye, tocayo, ¿qué estás haciendo aquí? No, es que soy operador. No, espérame, es que en noticias nos faltan conductores. Yo te voy a llevar. Y ahora la vida te llevó a las noticias. Me sacó de ahí y me llevó a noticias. Y llegué con la verdad, un equipazo de noticias. Acababa de cambiar el formato de noticieros, de que solo leer y leer y leer y leer. Era un formato que venía mucho de Ciudad de México, que era ya más un noticiero tipo, una combinación de noticiero con programa de revista. Ya ahí es donde se da ese cambio de noticieros que me tocó a mí, donde ya decía en ese entonces el director de noticias, el liceo René Avilés, que fue mi maestro de periodismo radiofónico, decía, su eslogan era, nosotros no damos noticias, nosotros generamos la noticia, ¿sí? Y era verdad, lo llegué a comprobar. Él hacía más entrevistas en vivo. Entonces, si él sabía de alguna forma, los periodistas siempre se dan formas para conocer cosas, adelantarse a las noticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, invitaba al secretario de Finanzas en su momento, porque él sabía que, por ejemplo, al final del año iba a haber un aumento en la tenencia, por ejemplo, pero nada más se lo sabía. Entonces, invitaba al secretario de Finanzas a una entrevista en vivo a la estación. Decía, secretario, platíquenos qué viene para el próximo año. No, pues fíjese que va a haber un aumento así. Y los demás reporteros de todos los demás medios de comunicación estaban atentos a nosotros y de ahí sacaban las notas. Se aproxima un aumento en la tenencia. Lo dije, éramos la fuente, generábamos la noticia. Era la verdad un gran equipazo. No los menciono a todos porque luego se me olvida alguno. De ellos siguen vigentes. Actualmente, 2 de ellos que también me distingo su amistad, Oscar Pineda y Mauricio Zapata, son los director y subdirector del periódico El Diario actualmente. Que veníamos desde abajo, casi toda esa camada. Nada más por citar un ejemplo, la mayoría sigue vigente en el periodismo. Y fue una época muy, muy, muy padre porque era radio en vivo, que siempre me ha gustado a mí. Era radio en vivo con entrevistas en vivo. Y por ejemplo, yo estaba, mi noticiero a las 6 de la tarde, pero cuando por alguna razón el conductor del noticiero principal, que era en la mañana, no podía asistir, que era el director, yo lo cubría. Estaba 2 horas al aire en vivo. Y me gustaba mucho porque hasta te da esa adrenalina, ¿no? De ¿qué sigue? Porque en 2 horas pueden pasar muchas cosas. Y estábamos en vivo. Entonces, mi coordinador de noticias era mi tocayo Javier Rodríguez Alcalá. Entonces, por teléfono y por señas, porque estaba el vidrio, no te lo sabes en las cabinas, y a veces nada más por señas te comunicabas, o te pasaban un papelito. Tienes en la línea, por ejemplo, al secretario de Finanzas, va a hacer un anuncio. A ver, adelante, secretario de Finanzas, buenos días, Terminabas con él, está el secretario de Salud. Y terminabas con él, está el alcalde de Altamira, porque va el gobernador para allá. Entonces, tu mente andaba para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Y mantener, y por ejemplo, a veces, ahorita están muy avanzadas las telecomunicaciones, antes no. Tenemos en la línea al alcalde de Altamira, y por alguna razón se le cortaba el celular o el teléfono de la oficina, tienes que improvisar. Entonces, claro. Fue un aprendizaje muy, muy, muy padre, porque te digo, tu mente te llevaba a saber de todo un poco. Claro. Porque cada área te habla de una especialidad. Por ejemplo, si el secretario de Salud me hablaba de un brote de salmonela en una escuela en Río Bravo, pues tú deberías tener los conocimientos básicos de qué es una salmonela o de cómo afecta una salmonela al ser humano. Y de ahí te brincabas con el de obras públicas, que porque iban a hacer una carretera interestatal y pues cosas así, ¿no? Fue una época muy, muy, muy padre, que también, como te lo he mencionado, me tocó estar con los mejores y me tocó, hasta la fecha me ha tocado aprender de los mejores.
Sí. Yo creo que eso me ayudó mucho. Que el simple hecho de estar detrás de un micrófono ya es una responsabilidad, claro. es retador, porque uno saca sus mejores palabras, el diccionario casi, ¿no? De que las palabras más rebuscadas que tienes, pero aún yo nunca he estado en noticias y la verdad le tengo mucho respeto porque siento que si de por sí estar en un medio ya es una responsabilidad de lo que tú digas, eres responsable de todo lo que tú estés diciendo frente a la cámara o en el micrófono y ahora aún más en noticias. Yo creo que por eso yo le tengo mucho respeto y pues que también tienes que hacerte un poquito más hábil con las palabras. Claro. Porque acá uno en un programa, como dices, comercial, donde estás en interacción con la gente, se vale decir ciertas palabras. Incluso te predispones y dices, lo voy a decir coloquialmente. O lo voy a decir como normalmente, como lo conocemos. Y ya, tú mismo das pie a que puedas decir la palabra. Pero en un noticiero es diferente. Entonces, digamos que en todos los ámbitos en los que te has movido, ¿cuál dirías o cuál consideras tú que es el que más te ha retado como profesionista, como persona, La conducción de noticieros en vivo, definitivamente. Aparte, siempre me ha gustado el ámbito político, la comunicación política. Entonces, yo siempre he dicho que cuando un funcionario da una declaración, no se queda en la simple declaración. Siempre tratamos de hacer un análisis de qué dijo, pero por qué lo dijo y cómo lo dijo. ¿Sí? Cuenta mucho. Yeah. Un alcalde te puede decir, hoy liberamos tantos permisos para la venta pública, pero ¿por qué lo dijo? Porque tenía unos líderes de colonos pateándole la puerta, exigiéndole desde hace meses que les diera permisos. Ahora, ¿cómo lo dijo? ¿Lo dijo molesto? ¿Lo dijo contento? ¿Y por qué? También se hace un análisis. Eso, la verdad, a mí y hasta que la fecha una noticia, ¿no? La desglosas y te lleva. Claro. Y una cosa te lleva a otra. Sí, claro. Por ejemplo, decían, ok, ya declaró eso el alcalde. Sí, bueno, a ver, reportero, lánzate no sé, estamos hablando del municipio de Río Bravo. A ver, reportero, lánzate. Y ahí están los colonos. Y bueno, entrevístalos y tráeme la reacción a eso que dijo el alcalde. Exacto. Entonces vas ligando. Para mí eso es muy padre, sobre todo cuando es en vivo. Sí. Y que te vuelves también, que te involucras tanto en tu trabajo, en tu profesión, en la labor social, que te vuelves la voz de aquellas personas que nunca van a tener la posibilidad de estar en una cabina diciéndose, o a lo mejor los líderes de colonia que tienen mucho que decir, quejas, etcétera, y tú te vuelves ese portavoz. Ahora, un plus que tenía, por ejemplo, cuando estuve en la conducción de noticieros en la iniciativa privada, es precisamente que la iniciativa privada, tú lo sabes, tiene intereses y tiene intereses políticos. Entonces tenías que ser muy cauteloso como decimos nosotros en Algor, de no pisar callos. Me pasó una vez en la empresa privada donde trabajaba, llegó una queja del municipio de Tampico, unos colonos se quejan de una empresa que estaba ahí que estaba contaminando y el reportero manda la nota, yo la saco al aire. Como menos de 2 minutos me suena el teléfono rojo. No vuelvas a tocar ese tema. Ok, pero te pasa al aire, te pasa en vivo. Sí. Entonces, cuando hay intereses, eso es otro plus. Y volvemos a lo mismo. O sea, esa ardillita de que por un lado te quiero comunicar lo que yo traigo, claro. Pero por este lado también me tengo que mantener al margen porque hay personas que se pueden salir afectadas y entonces y todo al aire y todo en vivo y todo en el momento, ¿no? Eso es lo que yo reconozco, porque cuando estás al frente de un programa y más que decimos de noticias, tu mente tiene que viajar muchísimo más adelante para evitar precisamente esos detalles, ¿no? Claro. Que no están en tus manos, pues al final de cuentas tu labor es comunicar. Sí. Javier, muchísimas gracias por haber aceptado este ratito de plática, que bueno, que sin duda nos podríamos pasar muchas más horas aquí. Claro. Entre anécdotas, experiencias, sin duda, pero te agradecemos mucho y antes de terminar pues este podcast, mándale un mensaje a toda esa gente con la que has trabajado, con la que has colaborado, la gente que a lo largo de estos años
de tu trabajo te ha brindado algún apoyo, claro, o simplemente te han impulsado aplaudiendo tu trabajo, reconociéndolo, claro, para que hoy, como lo dices, estás en el lugar en donde siempre soñaste estar. Exactamente. Hoy en día sí tengo mucho que agradecer a muchas personas. Algunas de ellas ya no están con nosotros, pero siempre el agradecimiento está. El agradecimiento es para siempre. Y lo reitero, me ha tocado estar con los mejores y he aprendido de los mejores. Y la verdad, este agradecimiento va a ser por toda la vida. A todos con los que me ha tocado aprender, te lo digo, hasta el día de hoy, hasta hoy, mes de octubre de 2025, sigo estando con los mejores y sigo aprendiendo de los mejores. Nunca dejamos de aprender, de conocer y de aprender. Así es. Sin duda alguna. Gracias, Javier. Ojalá que, como todo, lo voy a repetir, a cada invitado se lo decimos. Si te quedaron ganas de contarnos más cosas, claro, y conforme pasa el tiempo y te vas acordando, ojalá que nos brindes una segunda. Claro que sí. Pues un segundo podcast para hablar precisamente. Siempre les hacemos esa invitación a todos los que están aquí. Les agradecemos que pues bueno, vengan a compartir acerca de su experiencia laboral, sus historias de vida. Y bueno, esta es tu casa. Ojalá que sigas cosechando mucho éxito y que sigas desarrollándote pues en este ámbito que tanto te gusta. Gracias a ti, Italia, y por supuesto a toda la gente de producción. Muchas gracias. Bueno, él fue Javier González, de aquí de Ciudad Victoria, orgulloso de ser de aquí de la capital. Y bueno, yo me despido, soy Italia, gracias por estar en un capítulo más de Italia por la Libre. Nos vemos a la próxima.